Ok, ahí te escucho y te veo bien. Bien, bien, bien. Bueno, continuamos, ya está Analía conectada, había Claudia recién. Bueno, seguimos. Me contabas que a los 23 años entraste en el mundo del budismo tibetano. En el año 1993 vino proveniente de Francia Lama Serap, es un maestro putanés, era el director de retiro de Kaiulin en Francia, y te habían invitado a una charla sobre medicina tibetana. Yo en ese momento Bien, no, mi interés no era tanto la medicina tibetana, sino todo lo que era la parte de filosofía budista y sobre todo la parte referida a reencarnación, todo lo que era esa área. Mi interés iba por ese lado. Y empezó a citar o a nombrar lo que era la filosofía budista, la práctica, nada, me atrapó. Y me acuerdo que en ese momento pregunté cuál era el entrenamiento que ellos tenían. Y ahí me enteré que ellos hacían un retiro de 3 años, 3 días, donde practicaban yoga y meditación 16 horas por día. ¡Wow! Interesante. Esa fue la introducción formal. Ah, mirá, me picó el bichillo fue en ese momento. mirá, mirá. Y bueno, Claramente sí, sí, no, quería decir, bueno, ese fue tu trampolín, digamos. exactamente. Fue el punto de partida y donde picó el bichito de la curiosidad para saber de qué se trataba ese mundo Bien, inhóspito del Tíbet. bien. Me dijiste que la parte de la reencarnación te atrapó mucho. Sí, más que nada por experiencias personales, eh, trataba de, Occidente no respondía a muchas de mis preguntas, sobre todo el cuadro de reencarnación o renacimiento en Occidente, digamos, venimos de paradigma judío-cristiano, no me explicaba demasiada profundidad. Y de a poquito fui entendiendo que Oriente, tanto el hinduismo, el budismo, el taoísmo, digamos, la noción de renacimiento, reencarnación, como eras filosofales básicas, bases de la Claro. filosofía. ¿Sí? Entonces, bueno, fue interesante saber que para ellos estos temas no eran ajenos, sino bases fundamentales de conocimiento. Interesante Sí, saber sí. eso. Y me contaste que, bueno, por ahí tuviste como una experiencia importante, ¿no? Que por ahí no, a tus 17 años, ¿no? Y que, bueno, que por ahí tus más allegados no te saben cómo responder. Exactamente. Fue muy interesante porque, bueno, tuve algo que con el tiempo descubrí, cuando uno empieza a estudiar psicología occidental, sobre todo psicología transpersonal, que hay un área dentro de las experiencias transpersonales que se llama salida extracorpórea, que es salirte del cuerpo, básicamente. Para Occidente claramente no entra en ningún aspecto ni filosófico ni médico, Nada, digamos, para nada, en nada, digamos. El encuadre occidental es que la conciencia es la relación entre fluidos corporales, masa cerebral, neuronas, y eso es la conciencia. Mágicamente la conciencia. claro. Una vez Encima, bueno, deja de haber conciencia. claro, claro. Y no te cerraba, eso no te cerraba, porque, bueno, por ahí tu No, papá, tu papá sociólogo, ¿no? Tu mamá, no sé qué rama estaba. católica, practicante católica. Católica, claro, bueno, y bueno, Dentro de no te todo, respondía. el paradigma, digamos, judío-cristiano, por lo menos tiene la idea de que hay otra vida. Dentro de Sí, todo, un approach más cercano a nihilismo, donde, bueno, morís y la conciencia se desvanece y se acabó.
Sí, 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 es verdad, verdad. Y bueno, ¿qué encontraste con el mundo tibetano? ¿Tuviste algunas respuestas más que te cerraban mejor? Sí, cuando tuve la experiencia extracorpórea, tuve una experiencia de escuchar voces y con el tiempo descubrí que eran mantras. Con los años entendí que eran mantras. Pasaron bastantes años hasta que tuve la experiencia de poder entender que eso que había escuchado eran mantras. Mantras. Eh, Mantras, sí, sí, eran voces, nada, tridimensionales, por decirlo de alguna manera. Difícil de explicar cuando no estás corporizado, pero Claro, fue muy claro. interesante. Eh, pero volviendo a la visita de este maestro, de este lama, en su momento pregunté, esto un poco te lo comenté cuando nos vimos, que le pregunté a las personas que me habían invitado a la charla, si esta persona era así porque era esa persona así especial o era por algún entrenamiento previo. Contestaron, no, esta persona es así como es por el entrenamiento que tiene. Ahí descubrí, ahí entra justamente el tema de la charla de hoy, que el entrenamiento que se hace de 3 años, la práctica de Mahamudra a nivel meditación, y la práctica de las yogas de Naropa a nivel psicofísico. Y ahí entra la temática de hoy, ¿no? Tipo, Mahamudra, ¿qué es, perdón? Mahamudra, ¿qué es? Mahamudra es una palabra sánscrita, o sea, eh, todo lo que estamos hablando ahora, por más que se practiquen en lo que se llama budismo tibetano, que realmente se llama Vajrayana, una palabra sánscrita que significa sendero de diamante o indestructible. Mahamudra significa, Maha significa gran o grande, y mudra gesto o símbolo. Son palabras, básicamente, ¿no? Para decir algo. Sí, sí, sí. En este caso, Mahamudra es prácticas meditativas que refinan la conciencia para que tenga una experiencia directa de lo que es el ser y la realidad. La experiencia Entiendo, directa. ¿Sí? entiendo. Experiencia. No es algo intelectual. No es intelectual. Es atravesar las diferentes capas de dualidad y de conciencia para llegar a lo que se llama conciencia pura o la mente con mayúscula, y eso se llama en el budismo Mahamudra. Perfecto. Buda explicaba como el samadhi último. ¿Sí? Entiendo, entiendo. Eh, es como de las técnicas meditativas sería el pináculo, lo más alto. Pero lo más alto es porque es la más simple. Como es Ah, la mirá más vos, simple, es la más difícil de aplicar, porque el ego no mirá vos. tiene que estar presente. Entonces, Mm, la experiencia de Mahamura se la suele explicar con la analogía del cielo sin nubes. El cielo sin ¿Con qué, nubes. perdón? Con cielos y Cielo nubes. sin nubes. Exacto. Un cielo despejado. Donde lo que se llama samsara, que es percibir dos donde hay uno, es que el ego se identifica con las nubes, que es lo pasajero, y Mahamudra te hace tomar conciencia que sos el cielo o el espacio y no las nubes. Mirá Esa es vos, la gran diferencia. mirá, mirá. Eh, en todo lo que es el budismo y normalmente en Oriente, el famoso pecado original es ver dos donde hay uno. Es un Ver tema dónde cognitivo. ¿Sí? cognitivo. Esto es a Como, nivel como que, meditativo. perdón, ¿qué es? ¿Como que todos somos uno o nada que ver? Ni. Eh, para eso tendrá que ir un poquito más atrás. Las prácticas de las yogas de Naropa entran dentro de un grupo de prácticas, ¿sí? Que son lo que se llama el sendero o camino de la liberación, que significa salir de la rueda de renacimiento, que se llama samsara en Oriente, la rueda del samsara, ¿sí?
¿Qué es la rueda de Eh, reencarnaciones? fíjate que aclaré renacimiento, Renacimiento, la rueda perdón, de perdón. renacimiento. Ahí ya entramos Porque en las una cosa, sutilezas de las palabras. sí, la otra vez me comentabas que una cosa es renacer, reencarnar y otra cosa es resucitar. Una cosa es renacer, están las tres son posibles. Está renacer, reencarnar y resucitar. Están las tres. Muy interesante. En la Siempre, tradición, de- no, no, que yo, para mí era reencarnar y no había otra cosa. Pero bueno, tenés razón de lo que está diciendo, porque si hablamos del cristianismo, Jesús resucitó y son dos cosas exacto, distintas, pero no reencarnó, son, no sabemos, no sabemos, digamos, no sabemos, no porque sabemos. un asunto importante en cuanto a espiritualidad profunda, una cosa es como uno se percibe, y otra cosa es como te perciben los demás. O sea, vos podés tener, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo. Vos ponés a una persona en la postura meditativa, ¿no? Sí, Imagínate que colchoneta, almohadón, postura meditativa, postura para la foto, y pones a Buda al lado, en la misma postura. De afuera, los dos se ven iguales. sí, Internamente está la diferencia. El tema es interno. Cómo se sí, percibe y cómo percibe la realidad. qué loco, Si me pones a mí al lado de Buda, yo veo todo doble y Buda ve cómo es. Esa es la diferencia. qué Pero loco, qué para la loco. foto, los dos estamos iguales. Pero para la foto, los dos somos iguales. Sí, sí, sí. Hay una, hay una diferencia notoria de percepción de la realidad. Donde yo veo dos, Buda ve uno. Es muy interesante lo que decís, muy interesante. Muy interesante. La verdad, tenés cosas que la verdad que yo en lo personal, al margen de que he leído, he experimentado, he estado en líneas de yoga que jamás me han contado estas partes, ¿eh? Y bueno, por eso Claro, estamos acá, bueno, para aprender de vos. esa es la idea. Acá se unió Bueno, no, en gente, realidad pero... todos aprendemos de todo. Saludos para ¿Cómo? todos. Sí, sí, Todos se unió aprendemos de Vero. todos acá. Acá Vero se unió Yami, gente. Vero es de Brasil, vos sabés algo de portugués, ¿no? Un poquillo, medio palo un poquillo. Pero bueno, ella es argentina, está viviendo allá. Ok, entonces Este, no voy a acusarme de bueno, nada. Voy a hablar. ahí está. Ahí está Ana Glover, se unió. Bueno, gracias a todos por estar. Bueno, seguimos con el mundo ¿no? Del mundo tibetano, el budismo. Pero una pregunta, ¿por qué hay, digamos, en el Tíbet se habla tibetano? No se habla sánscrito, porque En el sánscrito es una único, lengua muerta. exactamente, en el único lugar del mundo, ótimo, dice ahí Vero. En el único lugar del mundo donde se habla tibetano es Tibet. En el único lugar. Es una Igual quiero lengua, hacer una bueno, aclaración, es una lengua viva, sí. Y quiero hacer una aclaración importante porque si no, si de casualidad hubiese, que no existen las casualidades, si hubiera casualmente un tibetano escuchándome, por ahí se enojaría un poquito. ¿Por qué? Por lo siguiente. Es muy común que la gente diga budismo tibetano, bastante común. En realidad no existe el budismo tibetano. Quiero aclarar esto. El budismo es uno solo. Eh, Como siempre se dice, Buda no era budista. No es que Buda dijo voy a crear el budismo. ¿Eh? Como Jesús tampoco Entonces, creó el catolicismo. tal cual. Sí, Exacto. Entonces, siempre aclaro lo siguiente. Buda es un adjetivo. La palabra Buda es un adjetivo que quiere decir despierto. ¿Sí? bien. Entonces, Buda es Es un un estado, sí, sí, estado sí. donde el potencial espiritual de cada ser se expande a su máximo potencial. ¿Ok? Se expande a su máxima amplitud. Por eso la raíz de la palabra Buda significa todo purificado, todo expandido.
muy interesante. Todo ese Qué hermoso, potencial espiritual completamente abierto. Por eso la imagen del qué hermoso. loto, ¿no? O sea, viste la imagen simbólica omnipresente de Oriente. Siempre hay un loto en todos lados. El loto simboliza lo puro. Simboliza lo puro, pero a su vez simboliza la apertura, ¿no? O sea, la expansión, de adentro hacia afuera. Por ejemplo, para los tibetanos, la palabra budista significa, se dice nampa, significa introspectivo. Que cualquier persona que tenga su sendero espiritual hacia adentro es un budista. No importa la tradición, ¿sí? Porque incluso el Mira, budismo ni siquiera es una religión, es un sendero introspectivo. Podés verlo como psicología, como filosofía, como camino espiritual, puede ser cristiano y budista, podés ser, filoso- podés seguir una escuela filosófica y ser budista, o sea, no es algo que busque a nivel religioso una especie de adoctrinamiento, o sea, es un camino hacia adentro. o sea que decir budismo tibetano está mal dicho. Está mal dicho porque en realidad las enseñanzas que tienen que ver con yoga y meditación, por ciertos discípulos que fueron de India hacia el norte de Asia, hacia lo que son los países del Himalaya, como son Bután, Nepal, India, Mongolia, China, Afganistán y diferentes reinos del Himalaya, como son pequeños países muy chiquitos, Sikkim, Ladakh, hay un montón de lugares que la mayoría no conoce que existen. Entonces decir budismo tibetano es como decir budismo cordobés, rarísimo. O sea, la gente en Asia no entendería que digas budismo tibetano. Dirías budismo, pero de esa zona en particular. Y no es que haya un budismo en cada país, sino que Claro. determinadas enseñanzas se hicieron más fuertes por la idiosincrasia de cada país. Y en Tibet, en Bután, eh, normalmente se hizo muy popular. Cuando digo popular es una forma de decir que caló en la cultura natural de esos, eran muy efectivos, son lugares muy fríos, muy altos, donde la naturaleza hace que te vuelvas naturalmente silencioso. Las prácticas introspectivas fueron naturalmente afectadas por eso. De ahí viene la imagen, ¿no? Que en Occidente tenemos que los monjes tibetanos son pura paz, ¿no? Tenés la paz del Perdón, monje tibetano, son como frases hechas. sí, Date a sí, sí, meditar sí, al sí. Tíbet, a la montaña, da a meditar a la montaña, esa frase, ¿no? Esta imagen que uno tiene de, te querés volver un practicante de yoga o meditación, anda a la montaña, bueno, viene de ahí. Te dice anda a Claro, meditar a la pampa o a la plaza, viene de ahí. claro. O decir voy a meditar, Eh, no sé, al delta. Al delta, tal cual. Bueno, acá uno tendrá que adaptar a lo que tiene. Bienvenido. Uno adapta Bien, a donde está. perdón, perdón que ahí se cortó un poquito. ¿Vos me escuchás? Perfecto. Yo te escucho y te veo perfecto. Bien, bien. Eh, Vos me decías la otra vez que a veces uno están estos chicos que van directamente a las, vamos a llamarlo, escuelas o templos, que uno cree que lo están Monasterio. adoctrinando. Monasterios, monasterios. Ah, Uno cree que lo mira de afuera y uno cree que lo están adoctrinando. Y no es así, ellos se eligen estar ahí. Si podés contar un poquito esa parte. perfecto. Ok, genial. Es una de las partes más a los occidentales les parece absolutamente fuera de lo común y muy pintoresco el hecho de que si vos vas a un monasterio o a centros de retiro, son grandísimos, lugares gigantescos, y de pronto ven a gentes con hábitos y ven a chiquitos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años vestidos con hábitos. Entonces, para Occidente eso es como una aberración. Claro, claro. Esos chiquitos sean niños o niñas, se llaman tulkus. Tibetán quiere decir Tungus. nueva manifestación. Tulkus. Sí, sí.
Entonces, normalmente, ¿cómo uno los distingue? Primero porque uno claramente ve que son chiquitos, obvio, Claro. ¿no? Pero cuando ves y se te ocurre preguntar el nombre, vas a ver que, esto es interesante para los que después quieran googlear un poco, vean la palabra Rinpoche, Rinpoche. R-I, Rinpoche, así como suena. No con M antes de la P, sino con N. Rinpoche. N. ¿Qué quiere decir precioso? Sí, con N. Rinpoche. Precioso. Precioso. Entonces, puede ser precioso o joya. Entonces, se los Mira, considera preciosos. ¿Sí? Porque tienen bien. un valor espiritual. ¿Sí? Y entonces tienen el nombre natural, como deciste Jorge, y Rinpoche. Quiere Mira, decir que es una reencarnación. Acá ya mira. volvemos a lo que vos me preguntaste, la diferencia entre renacer y reencarnar. Para explicarlo un poquito con palabras fáciles. Los tibetanos tienen un dicho que es el nacimiento te delata. La verdad es que esta frase, con la cual empezamos la charla, El, el el nacimiento te nacimiento delata. te delata. ¿Qué significa? Si vos no recordás tus vidas pasadas, renaciste. Si recordás tus vidas pasadas, Qué voy, loco. voy de vuelta lento. Voy de vuelta lento. Si no recordás tus vidas pasadas, renaciste. Renacer. Lo cual significa que renaces por hábitos. Por, Entonces, por hábito. acá voy incorporando por hábitos. Y acá es donde voy incorporando las yogas de Naropa. ¿Sí? Un Ajá, poco lo dale, que dale. estuvimos hablando la otra vez, un poco lo que estuvimos hablando la otra vez, es que la conciencia para los tibetanos tiene dos capas. ¿Sí? La capa superficial, una forma de explicar, capa, ¿sí? Diferentes Sí, estratos de cosas. La capa superficial es con la cual nos identificamos, es lo sí, que sí, sí. llamaríamos el inconsciente individual, el ego de cada uno, la sombra, identificaciones varias, todo con lo cual uno forma la personalidad, etcétera, etcétera, formado por la familia, la cultura, la educación, la cultura del país, etcétera. Pero hay diferentes estratos más profundos, el inconsciente individual, el inconsciente colectivo, transpersonal, acá yo estoy usando otras palabras que no son necesariamente budistas, pero para que digamos, las personas puedan tener un poquito. Normalmente estos temas les gusta a gente que les gusta la psicología, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Perdón, esa última parte no te escuché bien. Sí, normalmente acá estoy usando palabras que no son específicamente budistas, pero como sé que normalmente estos temas les gusta o les interesa a personas que tienen base de filosofía o psicología, uso un poquito términos que no son específicamente budistas. Claro, ¿Ok? claro. Entonces, Entiendo. eh, entonces, por hacerlo simple, eh, cuando vamos a dormir aparece el inconsciente. ¿Ok? Sí, Ahí puede aparecer el inconsciente individual, el inconsciente colectivo y el inconsciente transpersonal. Eh, una vez que uno, por la razón que sea, deja esta corporalidad, ¿sí? Llamamos morir, acá viene la gran pregunta, ¿qué es lo que queda? Todo el mundo usa palabras como por ejemplo el alma, el ser, el yo superior, Atman, Brahman, un montón de palabras, pero que usemos palabras no significa que tengamos la experiencia. claro, Es muy claro. diferente. O sea, usar Entiendo. palabras es muy interesante, pero tener la experiencia directa de eso, o sea, si vos vas preguntando a gente que tiene un camino espiritual y le preguntas, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el ser, el alma, el espíritu? Estoy usando palabras occidentales ahora. Sí, Eh, te va a dar una definición diferente. Y por ahí son claro. personas muy instruidas a nivel intelectual, por ahí son muy leídas, muy cultas, pero por ahí no tienen la menor experiencia de lo que están hablando, no tienen experiencia introspectiva. Claro, son ¿Ok? el famoso que uno repite como loro, ¿no? Eso. Ahora, en el momento real del pasaje,
al salir de la materialidad corporal, la verdad, ¿qué es lo que queda? Ahí es donde viene la parte interesante. Para eso, ahí viene lo de Mahamudra, justamente. Mahamudra es practicar, la- entender cuál es la experiencia directa de lo que uno es, pero de verdad, o sea, la esencia última, está más allá de las palabras, ¿no? Los rótulos, filosofías, las religiones, es una experiencia directa. Esta es la experiencia de Mahamudra es sinónimo de despertar. Son sinónimos. Mahamudra y despertar son lo mismo. Acá. En sánscrito hay una palabra que es Samyak Sambuddha, que quiere decir el despertar último. Despertar Es último. el cielo complicado, es el espacio completamente sin nubes, Mira, donde, volviendo al ejemplo de las nubes, si vos miras para arriba vas a ver pájaros, nubes, aviones, insectos, partículas de polvo, un montón de cosas que están dando vueltas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo permanente? ¿El espacio o todos estos elementos que te conté recién? Desde el punto de vista de alguien despierto, el error garrafal es confundir lo que se mueve en la conciencia como lo permanente, que sería el ego. Fíjate que la gente normalmente pregunta, cuando reencarne en mi próxima vida, ¿en qué cuerpo como qué voy a reencarnar o renacer? No están entendiendo la idea detrás. Todo lo que nos identificamos está basado en este cuerpo. La voz con la sí, que te escuchas está basada en esta configuración. Lo que sí. pensás está basado en tus deseos, tus proyecciones, tus miedos, etcétera, etcétera. Pero cuando no tenés cuerpo, no hay nada de eso. Pero algo tiene que quedar que pasa de un estado a otro. Lo que hace la práctica de Mahamudra es ir despejando para que quede lo que realmente sos y tengas la experiencia directa de eso. Entonces, cuando llegas a esa experiencia y despertaste a lo que realmente sos, ahí reencarnás. Mira, O sea, reencarnás voluntariamente. Por eso, cuando entras a estos monasterios o estos lugares en Asia, tenés el nombre propio de la persona, Rinpoche, el adjetivo, el título, y el número. Por ejemplo, mira. los maestros tienen, por ejemplo, el Karmapa número 17. Galo Rinpoche, segundo. Cuarto, Yamonkontru. Catorceavo, Dalai Lama. Cuando vos vas a los monasterios, cada maestro o maestra tiene un número. El número Mira. indica en qué reencarnación empezó a ser consciente para reencarnar voluntariamente. Ya no renacer. Qué No bárbaro. renace más, renace voluntariamente. Qué Entonces, cuando bárbaro. uno googlea y uno entra a una escuela, por ejemplo, yo pertenezco a la escuela Kagyupa, que significa tradición oral, una tradición de Sí, sí. práctica, cada maestro tiene un número. El 17 Karmapa, el cuarto Yamun Control, el noveno Situpa, etcétera, etcétera. Y Pero esos perdón, números significan esos números significan, perdón, dijiste. que cada reencarnación, por ejemplo, vas para atrás, el cuarto, el tercero, el segundo, en el primero, ya Mm. esa persona, antes de morir, como se alcanzó el despertar espiritual, puede ver el futuro. Entonces elige al padre, a la madre, el lugar de nacimiento y le indica a sus discípulos cuándo ir a buscarlo. Qué Por eso que loco. después los van a buscar y en todos los países del Himalaya, toda esta tradición de buscar tulkus, buscar estos chiquitos especiales, si te fijas, pensarlo de esta manera, la historia de magos, ¿cómo sabían que iban a buscar a alguien? Mira. ¿No? Sí, 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 sí. Mágicamente fueron a buscar a alguien. No hay No, mucha es coherente, diferencia. es coherente, es Por coherente. eso, hay una película muy interesante sobre el tema que se llama Pequeño Buda. La pueden Ah, googlear, está en YouTube. Bueno, sí, la de la única Kenobi Rebel.
Keanu Reeves, exacto. Muy Esa buena. película marca el choque cultural donde uno de estos chiquitos nace en Occidente. Esa película está basada en el nacimiento del maestro en España. En España. Interesante, ¿no? En España. Entonces, la película Pequeño Buda muestra el choque cultural, donde en todos los países del Himalaya nadie se extraña de estos chiquitos. Es más, cada monasterio puede tener 10, 15, 20, 30 de estos chiquitos. Hace la cuenta, calcular 10.000, 15.000 monasterios, multiplicar por 20 chiquitos, te da un número grande. No son dos, tres casos. Sí, sí, Hay sí. mucha gente que después te puede decir, bueno, esto lo hablamos en un momento, ¿te acuerdas? Que mucha gente que dice, bueno, muy interesante lo de la reencarnación, lo del renacimiento, pero no hay pruebas de nada. Nadie nunca mostró nada. Yo te invito a googlear, vas a ver que cada monasterio tiene 50 de estos chiquitos, y cuando los vas a ver en persona, no son chiquitos normales. Es más, mi introducción directa al budismo, el maestro tenía 4 años. Cuando te veía los ojos, vos sabías que no tenía 4 años. Miraba, o sea, vos ves fotos de él, te das cuenta. Eh, Sí, por eso, me dijiste que cuando fíjate, vos estuviste enfrente de ellos. sí, sí, Vos estuviste enfrente de ellos. sí, Y, acá y allá, acá en Argentina y en India. digamos, ¿y qué percibiste? Digamos que se te llenaron un montón de preguntas. Sí, hay otra expresión que es parecida a esta. Bueno, pero para ser más sutil, Es más útil, ¿o no? exactamente, para ser más útil. Bueno, igual también entra, digamos, en ese momento cuando estás frente a estos chiquitos, se te llenan todo el espacio corporal de preguntas. No te quede duda de eso. Cuando te miran, te das cuenta que te están mirando. Esas personas, chiquitos, saben más de vos que vos mismo. De vos que vos de vos mismo. Porque ven tus vidas pasadas y ven tus vidas futuras. Qué loco, loco. Uno, uno, digamos, cuando digo uno, es cualquier persona que honestamente introspeccione, entonces empieza a conocer su Estos inconsciente chiquitos son los espiritual, Tulkus. tunkus. ¿Y Rinpoche es Tulkus. el grado? Tulku es Tulkus. Tulku. Tulku. Tulkus. ¿Ok? Me encantó ahí Vero Divino la punta de preguntas. Sí, A exactamente, ver, Vero, tal cual. Muy bien ahí las la preguntas. aclaración, la aclaración de preguntas, tal cual. Cuando quiera, Eh, perdón, ¿no? Podemos sí, decir a la gente que pueden preguntar, ¿no? buenísimo. Encantado. Lo que pueda contestar, genial. La abunda de preguntas. Eh, muy bueno, muy bueno. Eh, entonces, estos chiquitos tienen la particularidad de recordar sus vidas pasadas, tienen la particularidad de manifestar muy rápidamente las cualidades que los hacían particular en su vida anterior. Eran, no sé, filósofos, una capacidad de memorizar un libro por semana, eh, si eran artistas, son capaces de manifestar muy claramente artísticas, muy chiquitos, hablan muy rápido, tienen capacidad de aprender, de aprendizaje es rapidísimo. Ahora diríamos niños cristal, niños indios, ¿no? Mirá, Más modernos. mirá. Pero hay una diferencia importante que es que tienen signos, símbolos en el cuerpo que muestran el nivel espiritual que tienen. Normalmente tienen Símbolos. signos corporales, tienen, eh, sí, a veces símbolos y a veces signos corporales, ciertas formas Por del ejemplo, cuerpo, de los ojos, de las orejas, y cierta forma en los ojos, hablar a pocos meses, mirarte a vos y contarte tu vida pasada, o tener ciertos poderes paranormales, paranormales, o sensoriales.
hay un poco de todo, un poco de todo. Eh, Los y famosos, estos tienen los chiquitos famosos. eligen volver a practicar lo antes posible. Se cortó un poquito, Seba, no te escucho bien. ¿Se cortó, no? Un poquitito, ahí te vuelvo a escuchar. ¿Ahora? Ahí estás otra vez. Perfecto, Bien. ahí te escucho bien. Eh, Te decía que estos chicos tienen como Siris, los poderes, las Sí, paranormalidades. sí. En sánscrito se dice Siddhis, Siwhis, que digamos poderes, no, poderes, Poderes. poderes. Y ahí te lo uno a las 6 yogas de Naropa. Las 6 yogas de Naropa son prácticas que se hacen en estricto retiro, no son prácticas que uno haga en su casa, tampoco te las van a dar. Ah, gracias, Tere, ahí se va un poco la señal. Eh, Son prácticas que se hacen en retiro, ¿sí? Son retiros de años o meses, nunca son retiros de días. Para que un Entiendo. maestro o maestra para que un maestro o maestra te dé alguna de estas prácticas, vos tenés que haber hecho al menos 10 años de práctica previa, de yoga y Wow. meditación intensivo, súper intensivo. Tenés que tener mucha práctica encima, porque son eh, prácticas que serían como prácticas para los profesionales de los profesionales de yoga. ¿Ok? Qué loco. Estamos hablando de que no cualquiera de los practicantes de yoga, por dar un ejemplo, no cualquiera de los practicantes de yoga decide y tiene la voluntad y la intención y la motivación de estar 16 horas de práctica por día todos los días. O sea, estamos hablando de personas muy particulares, ¿no? Con una fuerza de Sí, voluntad importante. sí, 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 sí. Ahora, eh, a estos practicantes, y te voy a poner un número así muy arbitrario, Seba, supongamos que hay 1 millón de practicantes de yoga y meditación. Supongamos, ¿no? De esa cantidad puede haber 1000 que lo trabajen seriamente, con una intención espiritual, con una intención altruista, con una intención que estudien, que practiquen, que tengan tiempo. ¿Sí? Un poco, 1000. De esos 1000, cuando escuchan de las yogas Naropa, y supongamos que de esos 1000, hasta 100 que les interese practicarla, ¿sí? Porque Mira, se practican en retiros de 3 años. Ahora, de esos 100, eh, supongamos que hay 20 que dicen, bueno, voy a practicarlas y realmente voy a dedicarme porque es algo de por vida, prácticas de por vida. Bueno, hay 20. De esos 20, tienen que estudiar 10 años antes, aprender el idioma, tener una relación con el instructor muy cercana, porque ese instructor los va a chequear durante los 3 años, 3 meses, 3 días. Entonces el vínculo tiene que ser sumamente estrecho. ¿Sí? sí, Bueno, te lo hago simple. De ese 1 millón de practicantes, 5 estarán capacitados para practicarlo. mira, Y de esos 5, por ahí esos 5 terminan el retiro. He conocido casos de gente que entra al retiro y no puede terminarlo. Así qué que loco. no es tan fácil. Estamos hablando de los profesionales de los profesionales. ¿Sabes? No es tan fácil. Ahora, volviendo un poco a la temática de la charla, eh, desde el punto de vista budista, las 6 yogas de Naropa entran dentro de lo que se llama el sendero de los métodos. Sendero de los métodos. ¿Qué quiere decir esto? Significa trabajar con el cuerpo sutil. Cuerpo sutil, para los que no saben a qué me estoy refiriendo, estoy hablando de los nadis, que son los canales de energía, los chakras, los centros de configuración donde se reúne la energía, los pranas, las mismas diferentes planos de energía sutil, y un cuarto componente que se llama Bindu, que son esferas vitales. Cuando se trabaja con esos 4 componentes, estamos hablando de, utilizando la palabra Trulkor, que significa
práctica del cuerpo sutil, o en sánscrito yantra, yantra yoga, yantra, Y-A-N-T-R-A. Las prácticas de yantra, o las prácticas de Trinkor en tibetano, tienen como finalidad, son prácticas de psicofísica. Estamos hablando de efectos psicofísicos que Psicofísicas. trabajan la respiración, trabajan el cuerpo sutil, trabajan con mantras, trabajan con mudras. Mudras son diferentes gestos con las Gestos, sí. manos, ¿sí? Sí, sí. Y con la visualización. Todos esos elementos es lo que la mayoría diría budismo tibetano. Dijimos que este término realmente no existe. Las enseñanzas de las yogas de Naropa, Buda las enseñó denominándolas Vajrayana. Vajra, de corta a, Vajrayana. lo deletreo por si alguien quiere, sí, lo deletreo por si alguien quiere googlearlo, de corta a J-R-A, Vajra, que quiere decir diamante, y Yana, Y-A-N-A, que quiere decir sendero, sendero Sendero. del diamante. Mira. Y son las prácticas que Buda les daba a los yogis y guinis muy avanzados, porque todo maestro y maestra tiene discípulos más avanzados, es natural. Claro, sí, sí, sí. Entonces, recordemos que Buda estuvo hace 2560 y pico de años, año más, año menos, y su audiencia eran reyes, príncipes, comerciantes, yogis, yoginis, personas que tenían conocimiento de pranayama, meditación. ¿Me cortó un poquito? Ahí se cortó ¿Me un poquito, a volviste? ver. Ahí yo te A escucho bien. ver. Ahí está, ahí está. Contate un poquito de esto, que me dijiste que los seguidores de Buda eran reyes, comerciantes. Eh, Yogis, yoginis, brahmanes, gente común, comerciantes, personas comunes, ¿sí? Pero la gente que tenía práctica o experiencia en pranayama, meditaciones, digamos, hay que acordarse que hace 2000 años en India había dos caminos espirituales básicamente. Estaba el camino brahmánico, ¿sí? Camino brahmánico, y Sí. era más relacionado a rituales, rituales de purificación, purificación con el agua, purificación del karma, etcétera, etcétera, pero a través de rituales, básicamente. Y Cantos, rituales, ayunos, prácticas Buda, meditativas. Buda, he leído que Buda para los brahmanes era como un hereje, ¿no? Total, Algo así. total, sí, exactamente. ¿No? Era como Martín Lutero para lo que es el cristianismo. Más o menos, más o menos. ¿Por qué? Porque Buda fue por el sendero medio. En ese momento habían dos senderos. Estaba el sendero brahmánico y el sendero ascético, que eran prácticas ascéticas. Entonces, por un lado teníamos un sendero que era más religioso, más externo, que era más dedicado a cantos, cantos religiosos, técnicas de purificación, técnicas de rituales, música, rituales, cantos, y tenías el aspecto opuesto, podríamos decir, que era ascético, era ir más allá del cuerpo, era lo espiritual, era más Sí. introspectivo, pranayama, meditación, samadhi, donde el punto de vista filosófico era ir más allá del cuerpo, más allá de lo aparente, más allá de lo corporal. Sí, sí. Eh, cuando uno ve la historia de Siddhartha, uno se da cuenta que pasó por ambos extremos, que nació como príncipe, entonces las prácticas brahmánicas las hizo todas y se dio cuenta que no era por ahí, después fue a las prácticas ascéticas y tampoco era por ahí, eh, porque lo que él buscaba era lo que se llama liberación, es un término muy importante en el O sea que hinduismo y en él el budismo, liberación, ¿sí? estuvo en los dos extremos. Estuvo en los dos extremos, por eso al budismo se lo llama el sendero medio.
¿sí? Cuando uno dice el camino del medio, esta expresión Sí, es en término budista. Pero no quiere mira, decir que es la mezcla de ambos, no es la mezcla de ambos, es algo que trasciende a ambos. Esto es así, importante mira vos. porque a veces uno dice, viste que a veces uno en el lenguaje común dice, bueno, hay que buscar el punto medio de algo, Sí, que es como sí, negociar entre extremos, ni un sí, poquito de acá ni un poquito de acá. Negociar, bueno, no. El budismo es ir más allá de ambos, no es lo mismo, es ir más allá de son, ambos. ¿Sí? está buena la No es la creación, está mezcla, buena. Claro, no es ahí buscar se me fue un equilibrio, es poquito. trascender esos dos. Trascender, trascender la dualidad, porque en el Mira, plano de encarnación, sí, no, decime, que acá Seba, tienes acá tienes una pregunta. sí, No sé a si ver, alcanzas a leer. ¿Qué pasa con un niño elegido si la familia no lo sí, quiere y que se someta a ese retiro o dedicación espiritual? perfecto, excelentísima pregunta, porque es una pregunta que suele surgir bastante, así que el que la pensó, está atento, me gusta eso. Suele pasar lo siguiente, en el 99,9% de los casos, ese niño o niña nace en una familia que directa o indirectamente seguía las enseñanzas de ese maestro o maestra. Por lo tanto, Mira, los padres están sumamente orgullosos de que su maestro reencarne como su hijo o su hija. Acá mira, no pasa por género, ¿eh? Puede haber niños, niñas, no hay ningún problema. O sea, acá nadie está mira, teniendo ningún problema por la cuestión de género. mira, mira. Ahora, la película Pequeño Buda, vuelvo al tema de la película, muestra lo que fue el caso del primer maestro renacido reencarnado en España, España. porque no hay ley, acá sí. Entonces, en España hubo un tema, lo quisieron Mira, buscar Lama Yeshe, llama Y-E-S-H-E, ahí. Lama Yeshe, en España. Ahora es un Mira, muchacho grande, pero fue el primer maestro tibetano que reencarnó en España. Y en España no hay legislación para eso. Entonces, los discípulos tibetanos fueron a buscar a Chiquito España y los padres no querían que el Chiquito se fuera mira, con estos monjes. Entonces, bueno, nada, las reencarnaciones se van adaptando al mundo. qué loco, qué loco. No, no, Rafa, es Es muy muy loco. interesante todo, muy, muy rico y me gusta cómo lo explicás. Tenés un Bueno, vale, conocimiento importante. La verdad excelente. que sí, 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 seguí nomás que estamos atentos acá. Bueno, entonces, eh, la idea de las yogas Naropa, acorde al budismo Vajrayana, es que un practicante serio, digo serio, es alguien que ya decide alcanzar voy a ser muy técnico acá, que decide alcanzar la liberación en una vida, y quiero aclarar qué quiere decir liberación. Liberación significa morir conscientemente y reencarnar voluntariamente. Perdón, Y ahí perdón, ya quiere ¿voluntariamente decir, qué? para que esa persona que voluntariamente quiere morir consciente y reencarnar voluntariamente, no por hábito, ¿sí? Eh, porque tengo que aclarar que liberación significa libertad, libertad de elección de forma y lugar, Mira, porque reencarnar no solamente se reencarna como humano, uno puede reencarnar, la forma, si hay, no hay problema con la forma. Para el budismo hay diferentes dimensiones, diferentes planetas, diferentes modalidades de forma. mira qué En loco. Oriente no se hacen demasiado problema, no se hacen problema con la ¿Viste, forma. viste que nosotros occidentales creemos que los animales son inferiores y que nuestra Exacto, evolución para es el budismo. reencarnar en humanos y no sé, y cómo evolucionar o como humanos? Pero bueno, hay una equivocación ahí, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el hinduismo, Se cortó un poquito.
Perdón, Rafa, se cortó un poquito. ¿Me escuchás? Se cortó un poquito. A ver, Sí, ahí volviste. ahí está, ahí está. ¿No te escucho? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Vos que Perfecto. quedaste congelado. Ahí está. Ahora, ahora, yo te Para veo bien, ¿eh? que voy a ver qué pasó acá con esto. No, está bien, está bien. A ver ahora. Yo te escucho bien, Seba. Hola. Acá estoy, ¿eh? Ok, ¿Me escuchás? perfecto. Ahí te Sí. escucho y te veo. Perfecto. Bien, bien. Te decía que el objetivo del sendero de los métodos, que en este caso son la yoga en Aropa, es que el practicante tenga la capacidad de lidiar con experiencias que la mayoría no sabría cómo lidiar. Ejemplo, una de las prácticas de Aropa es la yoga del sueño. ¿Qué hacer con el sueño? Cuando uno se pone a pensar, un tercio de la vida se pasa durmiendo. Por más que uno viva, supongamos, 60 años, a nivel Sí. neto, vivís 40. Los 20 estás durmiendo. Entonces, desde el Sí, punto sí, sí, de vista entiendo. de la sabiduría, es importante saber usar ese porcentaje, ese tercio de la vida que para la mayoría es un momento de inacción. Bueno, para un Sí. practicante, voy a poner hoy el ejemplo de la yoga del sueño porque es una de las más interesantes. Eh, es muy probable que alguna persona que esté escuchando esta charla haya alguna vez practicado lo que se llama lucid dream, sueños lúcidos, conscientemente tener sueños lúcidos, ser consciente durante el momento del dormir. Acá tengo que aclarar, no es despertarse y recordar lo que soñaste, no es eso, es el momento de estar durmiendo y que aparecen los sueños, las imágenes oníricas, tener la capacidad de saber que estás soñando, es decir, esto es un sueño, todo esto que está pasando es sueño. ¿Sí? De ahí viene la película Inception, una película de Titanic, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál? ¿Qué película? Inception, no me sale la palabra en español, el título de la película en español. Si alguno de los que están escuchando se acuerda el nombre en español, eh, la película donde entran dentro de los sueños de alguien. No me acuerdo el nombre en español. Inception, se Bueno, llama no en inglés. importa. Sí. La idea es lograr entender el potencial creativo del inconsciente para que cuando estemos no corporizados no se manifiesten los hábitos kármicos, sino que aparezca la conciencia pura y uno sea capaz de moverse, estoy usando un término así muy amplio, moverse con libertad y no por hábito. Acá un poco te aclaré, te acordás la otra vez la diferencia que cuando el inconsciente está limpio, se renace por hábitos. Cuando el inconsciente está limpio, se reencarna por voluntad. ¿Sí? Acá, Vamos a ver. acá te contesta la película de DiCaprio. DiCaprio, exactamente. Sí. Y si se Y acuerdan el nombre en acá, español, no. Section. Inception es en inglés, pero no me acuerdo en español. Si alguien se acuerda cómo la tradujeron, a veces el inglés y el español ponen otra cosa que nada que ver Acá, en los títulos. Claudia Maval dice que a ella le ha pasado. Bueno, genial. Saludos, Claudia. Bien, bien. Que te Bueno, mejores del cielo. Entonces, cuando uno tiene sueños lúcidos, por ejemplo, en la práctica de la yoga del sueño, uno aprende a transformar los contenidos del sueño. Fue una gran realidad virtual. Todo lo que aparece en el sueño, uno lo transforma, no sé, puedes transformar la forma del sueño, el tiempo del sueño, las dimensiones del sueño. Lo que es grande lo haces chiquito, lo que dura un segundo haces que dure años,
lo hace cerca, puedes ir a diferentes dimensiones, etcétera, etcétera. Pero Entonces, eso uno lo puede controlar, digamos, pero darse cuenta que está soñando. Cuando estoy dentro del todo sueño eso me doy cuenta que es un sueño. tiene un orden, tiene un orden. Una vez que vos sabés que estás consciente dentro del sueño, vos podés hacer todo lo que dije antes, que es básicamente jugar con toda esa potencialidad creativa de la mente. Acá estoy diciendo mente con mayúscula. ¿Sí? Eh, y ahí uno descubre paralelamente las potencialidades no físicas del ser. Es decir, que no estamos condicionados por tiempo ni espacio. En esa dimensión, pasado, presente y futuro coexisten. En esa Mira, dimensión, lo cercano y lo lejano desaparece. La noción de universos paralelos se manifiesta, dimensiones paralelos, universos paralelos, todo tipo de seres que uno puede contactar. No quiero decir que sea lo mismo, pero en Occidente se usa mucho la palabra astral, como el plano astral, eh, bueno, algo así. No necesariamente es lo mismo, porque no quiero decir que es lo mismo, algunas cosas no son lo mismo, pero sería algo así, como un plano más sutil, energético, donde tiempo y espacio tienen otras cualidades, no tan mira, lineales como acá. acá Claudia te Entonces, comenta algo. a ver, No sé si alcanzás a Claudia. leer. No, no, no leo A nada. veces, a veces sueño con la misma ciudad y la voy descubriendo. Bueno, ok. Es un lindo trabajo de prospección, ver qué significa en uno, ¿no? Puede ser una vida pasada, puede ser simbolismo, que ver. De de cualquier manera es interesante profundizar. Ahora, la función última de la yoga del sueño es agotar el inconsciente. Mira, Te voy a dar un ejemplo, este mismo ejemplo que te voy a dar de que hablamos la otra vez, que sale en la misma película Matrix, ¿no? Imagínate que tenés un miedo pavoroso a las alturas. No, sí, bueno, ok, entonces, un día vas a dormir, pero vos ya sabes que vas a practicar esa noche miedo, miedo que normalmente te paralizaría, sí, ¿no? Bueno, entonces, vas a dormir, te despertás dentro del sueño, del dormir, o sea, sos consciente que estás soñando, y decís, bueno, voy a imaginar que estoy en el edificio más alto del mundo y que tranquilamente te pones en el borde de la terraza. Eso en la vida normal, evidentemente ni siquiera te acercarías a la persona, qué ¿no? loco. Bueno, y no solamente harías eso en el sueño, porque vos sabés que todo es tu propia mente, una gran realidad virtual, y harías como en la película Matrix, no sé, volarías, harías Qué loco. saltos kilométricos. Bueno, entonces, ¿qué harías? Irías perdiéndole el miedo a las cosas que te tienen normalmente atado y condicionado a emociones como terror, pan. Por ejemplo, estas técnicas, la yoga del sueño, en Occidente muchos psicólogos de avanzada la usan para trabajar fobias. Donde el Fobias. paciente, por ejemplo, miedo a las arañas, miedo a los cucarachas, las fobias de estar encerrado, Mira, fobias de gente que es antisocial, ¿no? Que le cuesta estar en público. sí, Entonces, sí, bueno, sí. y tiene lo opuesto en el sueño, porque saben que es todo virtual, llamémosle, virtual, virtual, es su propia mente. Entonces, bueno, Mira, trabajan las fobias. Pero este es un alcance mínimo de lo que es la potencialidad completa de la yoga del sueño. La yoga del sueño tiene como función que cuando desencarnes no se manifiesten todos tus hábitos, porque cuando no tenés cuerpo, lo que imagines se va a volver real para vos, porque no hay plano lo, físico. claro. Vos cerrás los ojos ahora, si vos cerrás los ojos ahora e imaginás algo, vos sabés que no es real, porque estás asentado en el cuerpo físico. Pero cuando no tenés cuerpo, lo que vos imaginas se vuelve toda tu realidad.
¿Y cómo qué sabes loco. que es real o no? APA. Entonces, eh, ahí está el tema. Ahí está el Sí, tema. sí, sí. Por eso es muy interesante, acá voy a tener que unirlo un poquito a veces a cosas que tenemos cercanas. La película Sexto Sentido, quiero imaginar que la viste, Sexto Sentido, Sí, sí, Bruce Willis, sí, sí. bueno, Sí, sí, sí. eso pasa, que desencarnás y no sabes que falleciste. Es muy común, Qué loco. porque suponete que morís durmiendo, no sabes qué pasó, nunca te enteraste que moriste. Por eso acá les doy una clave para todos, aunque se lleven esto de la charla, me doy por hecho y feliz. Un gran maestro, una de las 6 yogas de Naropa es la yoga de lo que se llama el estado intermedio, es saber discernir la realidad del inconsciente, de los contenidos del inconsciente. Entonces, te voy a decir lento para que lo escuchen porque es genial, es un nivel de genialidad impresionante. Si vos te ves la mano, por ejemplo, si cada una hora ves su mano, cualquiera sea, izquierda, derecha, no importa, la miran un par de segundos y sigue ahí, es que están en vigilia. Es la vigilia y están encarnados. Si miran su mano y empieza a borronear, es que están soñando. Y si se quieren ver la mano y no ven ninguna mano, es que están sin cuerpo. Qué Y loco. no te diste consciente. Entonces es muy interesante porque hay una de las 3 prácticas que se llama la yoga del cuerpo ilusorio, la yoga del cuerpo ilusorio, que es aprender a entender lo ilusorio y temporal que es esto. La forma que adoptemos es lo de menos, podemos adoptar infinitas formas, infinitas formas. Uno tiene que acordarse que no importa la forma que uno asume, es temporal. Para la mayoría de las personas esto es la realidad última. Por eso tenemos tanto miedo a la muerte, ¿no? Exacto. Rafa, vos recién dijiste algo importante, que hay, o sea que hay gente que se muere y no sabe que murió. Exacto, exacto. Sobre todo gente que murió a través y acá claro, no solamente gente, tenemos animales, tenemos eh, seres humanos, un montón de entidades físicas y no físicas. Todos tenemos nuestro tiempo kármico, más menos en este planeta, Sí, muchos planetas, muchas dimensiones, muchos universos. Así sí, que sí. tenemos que entender que no siempre uno es consciente del pasaje, porque a veces hay un Loco. shock muy importante energético, ¿no? Puede ser una muerte violenta, un accidente o morir cuando uno está durmiendo. En todas estas situaciones, el pasaje es muy brusco, Qué muy loco, qué brusco. loco. O, en el caso de dormir, es tan inconsciente que uno no sabe que falleció. Por eso la película Sexto Sentido es muy interesante. Y hay otra película que mucha gente que tiene cierta cantidad de años por ahí se va a acordar, que se llamaba Ghost, La Sombra del Amor, Ah, donde sí, hay sí, una pareja, sí, exacto, el protagonista toma conciencia que fallece y se quiere querer contactar con la esposa. Bueno, eso ya, pasa siempre cada vez que uno muere. qué Entonces, loco. ahí estoy yendo a otra de las yogas de Naropa, que es lo que se llama la yoga de yodo intermedio, que es saber reconocer que uno está muerto. Que no es fácil, Qué loco. no es para nada fácil, Obvio, porque obvio. saber reconocer que uno desencarnó, hay que ver las emociones que surgen en ese momento, que generalmente es shock, shock importante, muy importante. Y uno empieza a perder la memoria y después, suponiendo que uno está tranquilo, que no suele ser el caso, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, muy simple. ¿Ahora qué hago? Toda la realidad con la que me identificaba antes, un cuerpo, un rótulo como, bueno, estoy en un país, soy hombre, soy mujer, soy grande, soy chico, soy mayor, menor, vivo en Argentina, vivo en Europa, vivo en África, ahora no hay cuerpo. Por lo tanto, voy a ir por hábito a los lugares donde me moví antes. Con mi familia, con mis conocidos, mis amigos, mi lugar de trabajo, voy a los hábitos naturales.
El Qué tema es loco. que a partir de dura 49 días, este proceso de hábitos. La mitad de esos 49 días tiene que ver con los hábitos de la vida anterior que dejaste. La otra mitad va a formarse una especie de combo de los hábitos nuevos. Entonces, uno empieza a generar hábitos diferentes que ver con el próximo renacimiento, no reencarnación, renacimiento. Loco, muy loco, Rafa. Esto es muy rico, muy interesante lo que está diciendo. La verdad que son cosas que jamás había escuchado. He leído sobre reencarnación, pero jamás desde este punto. Y bueno, y este tema del trabajo sobre los sueños es impresionante. Y lo que reflejas bien con la película en cierto sentido, es impresionante. ¿Me Impresionante. La escuchás, verdad es que uno Rafa? empieza a entender cómo. Sí, te escucho perfecto, sí, te escucho perfecto. Acá Ana Sí, perfecto. te pregunta algo. A ver, ¿Hay algún riesgo en practicar sueños lúcidos? ¿Todos los pueden hacer? excelentísima pregunta, Ana. Riesgos, voy a tratar de hablar lento para que se entienda los tonos con que voy a decir las cosas. Riesgo no hay, pero hay el ser humano sueño como una especie de donde uno puede crear su propio mundo de fantasía. Aquí se cortó un poco, se cortó un poquito, se va. Hola, ¿Estás bien? ¿me ves? Sí, ¿Me ahora te escuchás? escucho. Ok, perfecto. No, estaba diciendo que el único tema que puede surgir es que así como tenemos la inherente naturaleza a la distracción, porque como humanos nos encanta la distracción, por eso estamos metidos en el mundo virtual ahora, eh, digamos, si creo que si a todos nos preguntaran, bueno, les vendo o les regalo un aparato virtual y cada noche podés ir a lo que vos quieras crear, y te diría que más de uno por ahí compra. Bueno, con la yoga del sueño pasa lo mismo. Vos podés crear tu propia realidad. No sé, yo siempre cuando era chico pensaba, siempre me gustó la música, entonces me imaginaba que quería soñar que era el músico de una banda que me gustaba. Bueno, en la yoga del Van sueño Halen. eso es Van Halen, obvio. Yo era Van Halen. Entonces, en la yoga del sueño es eso multiplicado por 1000, porque vos creas Qué loco. todo, absolutamente todo. Ahora, tiene la contra, pero no porque la técnica tenga una contra, es la persona con que la usa, como todo. No es la técnica, siempre es la actitud con la que uno encara la técnica. Ahí está el tema. Mira, Entonces, no pasa por la técnica, esto contestando la pregunta de Ana, no pasa por la técnica, pasa por la actitud con la que uno aborda la técnica. Entonces, hay que mira. tener cuidado en si uno lo usa para crecer espiritualmente o uno lo usa como una distracción, más profunda todavía. Mira qué ¿Ves? loco. Básicamente Acá pasaría por Vero ahí. acá Vero hace un comentario, dice que en Netflix hay una serie llamada Desde tus ojos que habla sobre esto de verse las manos y la reencarnación. Opa, ok, interesante. Estaremos viéndola entonces. Gracias por el dato. Soy muy, me Sí, gustan mucho las gracias por el películas. dato, Vero. Vamos a tener que verla. Buenísimo, gracias. Ótimo, ótimo, muy legal. Estoy perdiendo el portuñol rápidamente, así que me viene bien. Después tenemos una de las yogas que te había gustado, Seba, que era Tumo, la práctica de Tumo. Tumo. Interesante. Tumo. Tumo, para los que practicaron alguna vez práctica de Kundalini Yoga, tiene algunas cosas en común, con Kundalini. Eh, la Rafa, te cuento que nos quedan primera es 5 minutos purificar más el o menos. cuerpo. No te veo, Seba. Ahí volviste. Ahora, Ahí volviste, Seba. no, te decía que nos quedan más o menos 5 minutos.
Ok, bueno, entonces hago un paneo, hago un cierre, ¿sí? Sí, sí, Para los que quieran, sí, para los que quieran profundizar en el mundo de las yogas Naropa y más o menos algunos temas que hemos charlado ahora con Seba, les sugiero un libro que es El libro tibetano de la vida y la muerte. El libro tibetano de la vida y la muerte. El autor es Chogyal Rinpoche, grandísimo maestro, que actúa en la película Pequeño Buda. Lo tomaron como actor también. O sea que actor mira, y escritor. Eh, y, y qué otro dato les puede ser útil. Eh, la palabra Vajrayana y yoga de Naropa. No busquen budismo tibetano porque la noción de budismo tibetano es muy amplia y normalmente errónea. Busquen Vajrayana. Después voy a agregar en ese momento cómo escribirlo. Bien. Vajrayana. vos, vos Rafa, que digamos, si la Escribir gente Vajrayana. quiere alguna práctica, ahí se ve, vas Rayana. Si la gente quiere alguna práctica de estas, ¿las puedo hacer con vos? Podemos hacer lo básico, que son algunos ejercicios respiratorios muy básicos, que me lo han pedido muchas veces, sobre todo en el 2020, con el tema de mantener alto el sistema inmunológico. Mira, Son prácticas de respiración, prácticas de pranayama, muy simples, las puede hacer cualquiera. Y siempre pongo el mismo ejemplo cuando me dicen, ¿por qué nunca te resfriás? ¿O por qué nunca te enfermas? Y porque uno hace los deberes, básicamente. bueno, Entonces, le comento lo mismo a mis alumnos, a conocidos. Yo no lo digo de soberbio, sino porque hago un cierto es trabajo la de realidad, pranayama, ¿eh? exacto. Es verdad, no, No no, lo uno digo, no lo dice de soberbio, tal cual. es que hay métodos, hay formas de poder mantenerse. Yo toco Exacto. madera, yo digo, yo toco madera, no sé lo que es una gripe. Bueno, ahí está, a Este, eso me refiero. pero bueno, a veces suena como soberbio, digo, pero bueno, hay formas, hay prácticas. Pero bueno, Bueno, va en cada uno y bueno, volvemos, totalmente. Va en cada uno y siempre vamos a terminar volviendo a lo mismo, Seba. Eh, es como el cuentito del patito feo. Ese es otro tema, como la cultura muy conscientemente, ¿no? Nos ha dicho que somos algo que no somos. Entonces, mirá, si hay una historia que refleja lo que somos, es la historia del patito feo. Nosotros tenemos un potencial increíble espiritual, no tenemos, no es que no tengamos acceso a eso, sino que no tenemos idea que eso existe, porque todo nos ha llevado a ver para afuera. En el momento que empezamos a ver para adentro, vemos que hay un potencial increíble, y es ahí donde los que entramos alguna vez en esto nos encanta porque es interminable. es un mundo, Justamente. es adictivo. Llega un punto, puede llegar a ser bastante, digamos, puede generar un poco de obsesión a veces, para los que nos gustan mucho estas cosas. Y los que vivimos en ciudad, un poquito cerrando la idea, es un punto de equilibrio, porque tenés el mundo material donde tenés que pagar los impuestos, tenés chicos, tenés que ir al colegio, y al mismo tiempo tenés que hacer pranayama, meditación, tus mantras. Entonces Hay que es muy adaptarse. interesante vivir en ciudad. Hay que adaptarse, hay que adaptarse Rafa, y buscar el equilibrio. Sí. si la gente te quiere contactar, bueno, por este medio puede ser o por otro lado. Por este medio está bien. Cualquier cosa hablamos por mensaje y nada, podemos charlar lo que les interese practicar, sea la parte de Qigong, Tai Chi o defensa personal o los ejercicios de pranayama que estuvimos hablando básicos, que están derivados de las yogas naropas. Pero son los básicos que se pueden dar. Se pueden dar. Y algunos uno los puede ver en YouTube también, están autorizados a mostrarlos. Otros no, porque son muy sutiles, requieren de explicación y normalmente no hay mucha gente que los pueda practicar. Bien, bien. Gracias, Bueno, Seba. Rafa, Gracias por la invitación. Te agradezco mucho por la no, verdad. no, Muy linda a vos, la charla. bueno,
Vamos viendo si en algún momento hacer una segunda parte, cuando tengas ganas, sin presión. Así que, bueno, Fantástico. gracias por tu sabiduría. Ah, por favor, gracias a todos, sobre todo los que tuvieron la paciencia de escuchar y a vos por la invitación. Un placer, Muy Sebastián. interesante, muy rico todo. Gracias. A Chao. ustedes. Hasta luego.